Con más entrevistas para recibir al señor Pedro Ale, el gerente de prestaciones económicas del IPS, con una importantísima novedad y una noticia nuevísima. Acaba de confirmarse, nos decía, salió de una reunión en el Palacio de Gobierno porque hay una modificación, lo confirma IPS, del haber mínimo jubilatorio. Correcto, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta mañana a las 9 de la mañana nos reunimos con el presidente del instituto, concurrimos a una convocatoria del presidente de la República, donde solicitamos su opinión y su autorización respecto a una importante novedad dentro del mundo del IPS, que consiste en lo siguiente. El jubilado, la persona que se jubila en IPS o que tiene una pensión de IPS, cobra como mínimo un importe equivalente al 33% del salario mínimo legal. Así está en la ley desde el año 2011. 33% del salario mínimo legal equivale a 726.000 guaraníes. Quiere decir que toda persona que se jubila por un monto de 200.000, 300.000, 500.000 guaraníes, resultante de la fórmula de cálculo del haber jubilatorio, automáticamente le sube a 700.000 guaraníes, 726.000 guaraníes. A partir del mes de febrero, a partir de hoy, y se aplica desde el 17 de febrero, ese haber mínimo jubilatorio asciende a 1.096.000 guaraníes, es decir, al 50% del salario mínimo legal vigente. En términos cuantitativos significa que hoy 7.900 personas están cobrando el haber mínimo del 33%, 700.000. A partir del 17 de febrero, 15.000 personas percibirán un mínimo de 1.096.000 guaraníes. Es un paso muy importante en términos de dignificación de la tercera edad. No sabes que 700.000 es una suma, por decirte, hasta insuficiente para solventar una vida desahogada en la tercera edad. Creemos que alzando a 1.096.000, que es el 50% del SML, del salario mínimo legal, vamos a facilitar un poco más una vida un poco más holgada y más digna para los ancianitos que son nuestros jubilados. Esto es algo en lo que estaban trabajando hace tiempo ya, cómo se dio el planteamiento de realizar estos cambios, y es una iniciativa directa de ustedes, de IPS. Es una iniciativa directa de IPS, que es cierto, recogimos un poco las inquietudes de muchos sectores de jubilados, 7.900 personas que cobran 700.000 guaraníes. No puede ser, como le dije yo al presidente Huetich, que la institución más poderosa financieramente, porque el IPS es, digamos, el principal jugador financiero del mercado, tenga 7.900 personas cobrando el 33% del salario mínimo legal como haber jubilatorio. Entonces se tomó la decisión por parte del presidente del instituto y por parte del Consejo de Administración de elevar a 1.096.000. Y esa es la suma que se pagará de aquí en adelante a toda persona que se jubila en IPS por debajo de esa suma. Es decir, si uno, de acuerdo a la fórmula de cálculo, le sale el promedio jubilatorio, le sale 800, 700, 800, 900, 1.095.000, automáticamente sube a 1.096.000. Si tu fórmula de cálculo arroja que te jubilas con 2 millones, 3 millones, pues bien, es 2 millones, 3 millones. Quiere decir que esta medida beneficia a aquellos de menores ingresos, y eso es coherente con el modelo de reparto solidario que administra IPS. Disculpe que le haga repetir, pero esto es muy importante. ¿A quiénes beneficia? Es muy específico el cálculo que ustedes hicieron justamente para los que más necesitaban. ¿A quiénes le alcanza? Todo pensionado, todo jubilado o pensionado por vejez, invalidez o pensionado por muerte que cobre menos de 1.096.000 guaraníes, a partir del 17 de febrero pasará a percibir esa suma. ¿El jubilado o pensionado tiene algo que hacer o directamente esto va a ser automático de acuerdo a los registros de IPS? ¿Hay alguna gestión que tenga que hacer el beneficiario o no? Nada, solo cobrar. Excelente, ya están todos celebrando. Entonces, esta modificación que se da pasa al 50% del salario mínimo vigente. Del salario mínimo legal vigente, así mismo. La novedad para celebrar, y un tema para que está todavía como que a algunas personas le quedó muy claro, que está como preocupando todavía, tiene que ver con el bloqueo de los beneficiarios que contaban con RUC, los que eran dependientes sería directamente. Bueno, en la ley, como es sabido, en la ley del IPS,
el familiar que vos podés asegurar, vos sos el titular y vos podés asegurar a un familiar. ¿Quiénes son esos familiares? Son papá y mamá mayores de 60 años, esposo o esposa, concubino o concubina, hijos menores hasta los 18 años e hijos discapacitados de por vida. Ese es tu grupo familiar. ¿Cuál es la condición que la ley establece para que vos puedas asegurarles en IPS? Vos sos el titular, que dependan económicamente de vos. Es decir, que no tengan ingresos de ninguna fuente que rompan esa dependencia económica del titular. Esto es porque la ley del Seguro Social protege al trabajador dependiente y a su familia que depende de él. ¿Qué es lo que se hizo el año pasado? Se hizo una revisión de los familiares dependientes, entre comillas, de los titulares y se encontró 60.000 personas allá por octubre que tenían ingresos propios y algunos muy altos. Se hizo una depuración, se los llamó, se fue depurando, para fin de año eran 40.000. Se volvió a hacer una depuración y quedó en la lista de los 22.000 aproximadamente, que no se pudo comprobar su dependencia económica. ¿Por qué? Y por diversas razones. Principalmente, la gente dice porque tenía RUC o no tenía RUC. El RUC es una herramienta para verificar algo nomás. La dependencia económica se puede verificar de muchas formas, hasta mandando un asistente social al domicilio. Lo concreto es que estas 22.000 personas no dependían económicamente de ese titular, a tal punto que haciendo una revisión de los ingresos de estas personas dependientes, entre comillas, encontramos que la mayoría tienen ingresos entre 3 o 4 veces superiores al salario del cotizante titular. Es decir, yo gano salario mínimo y le escribo a mi esposa como que depende de mí, pero luego se verifica que ella gana 4 o 5 salarios mínimos. Entonces es una treta para incorporar a IPS a personas que realmente no configuran derecho conforme a la ley. Se hizo la depuración, salieron las 22.000 personas, el gobierno nos pidió flexibilizar la medida y se abrió una oficina para que se acerquen a aquellas personas que, por ejemplo, desde que se inscribieron a hoy cancelaron su RUC, o dejaron de tener ingresos, o dejaron de alquilar propiedades, lo que sea. Y se acercaron 310 personas máximo, 310, 320 personas se acercaron y pudieron demostrar que efectivamente dependían de ese titular, de las 22.310. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Lo que estamos haciendo al excluir a personas que, como decimos nosotros, y tal vez no les guste mucho, entraron por la ventana al Seguro Social, es proteger al que entra por la puerta, que es el que legítimamente tiene derecho y a quien nos debemos. Una persona que entra por la ventana ocupa turno, ocupa médico, ocupa medicamentos que le corresponden al que verdaderamente tiene derecho, que es el trabajador y su familia realmente dependiente. El ahorro que se logra para el programa de salud con esta exclusión de 22.000 personas es orilla los 44.000 millones de guaraníes año sobre presupuesto, 7 millones de dólares de ahorro. Por eso es una medida positiva. Y muy importante la aclaración que usted decía, no es el que tiene RUC, es el que tiene dependencia, vamos a decirle, económica. Eso fue de repente lo que confundió de repente y creó todo ese movimiento en redes y por todas partes. Claro, nosotros podemos dejar de mirar el RUC y le mandamos un asistente social y no miramos el RUC. El RUC nos facilita, el tener o no tener RUC, ese identificador tributario nos facilita la consulta nomás, pero no es el factor determinante. A lo mejor no tiene RUC, pero tal vez si manda un asistente social vas a encontrar que está en la informalidad fiscal, pero tiene una empresa, un negocio propio y tiene ingresos propios, igual va a salir. La condición es dependencia económica del titular. Y el punto que usted mencionaba con relación al ahorro, fondos que serán otra vez utilizados en beneficio de los asegurados. Claro, la visión que tenemos es la siguiente: estamos sobreexigidos en el seguro de salud, y eso es cierto y no hay que negar. Sobreexigidos y consecuentemente hay muchas falencias en la calidad de la atención a los asegurados legítimos. Y una de las causas de esa falencia es que faltan recursos. El seguro de salud de por sí luego ya está desfinanciado, no recibe el dinero suficiente para proveer toda la atención que nominalmente ofrece. Y si a eso le agregas que otra vez tenés que soportar
a asegurados simulados o seguros de favor o lo que sea, se agrava la situación. Entonces, por lo menos empecemos a depurar la lista para que si vamos a tratar de mejorar, mejoremos con el que tiene derecho realmente. El IPS no es salud pública como para atender a todo el mundo, es para sus asegurados. Y para los aportantes. Estos recursos, vamos a decir, lo que usted necesita, que el sistema de salud requiere, necesita más fondos. Una de las formas de este ahorro que están generando por el filtro que están realizando, la revisión general, ¿qué otros sistemas podrían existir o en qué sistemas están trabajando para conseguir más recursos para salud en IPS? Y bueno, mira, aunque parezca una contradicción, tiene que entrar más cantidad de asegurados. La gente o todos pensamos a priori, bueno, si entra más gente, crece la demanda y el colapso es más visible o las deficiencias son más visibles. Pero realmente cuando la gente se incorpora al seguro de salud, lo que hace también es que está invirtiendo parte de sus ingresos en su atención médica, dirigiendo ese dinero hacia el programa de salud de IPS. A mayor gente, mayor presupuesto. A mayor presupuesto, mayores gastos y mayor eficiencia en la atención. Nosotros no podemos decir, no metamos gente al seguro social porque ya no puedo más atender en salud. Yo no puedo supeditar los derechos de la persona a ser atendida o a ser protegida por un seguro social a mi capacidad limitada de atención médica. Nosotros tenemos que crecer en infraestructura de salud y para eso necesitamos más presupuesto, que es el dinero del aportante. Muchísimas gracias por su tiempo hoy para Canal Pro. Un gusto.